hay momentos en nuestra vida donde después de estar caminando con Dios, empezamos a sentir un deseo por servirle, por hacer algo para la causa de Cristo. ¿Te has puesto a pensar qué tan diferente sería tu vida si Dios te usara? ¿Estás tú lista o listo para convertirte en un instrumento en las manos de Dios? Allí en Hebreos, en el capítulo 11, está el salón de la fama y hay hombres tremendos allí. Pero entre ellos está uno del cual vamos a hablar hoy. Pero este hombre se sentía incapaz, era un hombre ordinario, pero sabes, Dios lo usó de una manera poderosa. Y este hombre pasó de lo ordinario a lo extraordinario. Vamos a ir allí a Hebreos capítulo 11 y vamos a leer el verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Dime, ¿te gustaría que Dios te usara de esta manera? Que Dios te usara para conquistar reinos, para tapar bocas de leones, para hacer correr ejércitos. Sin duda, si Dios te usara de esta manera, tú serías un hombre o una mujer diferente. Pero ¿será verdad que Dios querría usar a personas como nosotros? ¿Alguna vez has pensado cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué tú existes? ¿O tú eres de los que creen que la vida es solo para nacer, crecer, vivir y morir? Dime, ¿qué es lo que a ti te hace feliz? Porque ese es el propósito de muchos. Solo viven buscando lo que los hace felices. El propósito de muchos es buscar la felicidad. Ese es todo su propósito. Pero yo te digo, ¿has pensado en qué es lo que vas a dejar cuando te vayas de este mundo? ¿Has pensado qué es lo que tú le vas a dejar a tus generaciones? Porque mira, estos hombres que están mencionados en este pasaje vivieron para hacer cosas grandiosas. Ellos hicieron la diferencia en su generación. Y tú y yo en esta generación también podemos hacer la diferencia. ¿Qué clase de personas usa Dios? ¿Cómo son las personas que Dios quiere usar? Pues hoy vamos a hablar de eso. Y vamos a centrarnos en la vida de Gedeón. Gedeón era el tipo de persona que se consideraba a sí mismo derrotado, sin recursos, sin habilidades. Él no sentía que en la vida había algo mejor para él. Él no creía que un día Dios lo podría usar. En los tiempos de Gedeón, los israelitas estaban sufriendo porque había
unos enemigos terribles que venían y los asesinaban, estaban sobre los israelitas todo el tiempo. Así es de que los israelitas vivían escondiéndose. Esos eran tiempos difíciles donde se necesitaban milagros. Gedeón así pensaba. Él pensaba, ¿cómo es que hoy Dios ya no tiene poder? ¿Sabes que hoy muchos piensan así? ¿Cómo es que Dios ya no tiene el poder del que habla la Biblia? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están esas señales que dice la Biblia? ¿Dónde están esos hombres que Dios usaba? ¿Acaso Dios ya no puede? ¿Acaso Dios está dormido? Pues déjame decirte que si tú estás pensando así, tú estás muy, pero muy equivocado, porque Dios sigue siendo el mismo. Y hoy necesitamos, como en los tiempos de Gedeón, un avivamiento. Necesitamos que vengan tiempos donde el poder de Dios se manifieste entre nosotros. Estos son tiempos donde podemos ver milagros, prodigios y cosas grandiosas de parte de Dios. Y Dios lo puede hacer. Pero Dios lo hace con personas que Él usa. Todo lo que Dios hace, lo hace a través de personas con ciertas características. Estos son tiempos de desafío. Estos son los tiempos en los que Dios está llamando hombres y mujeres para traer una obra de liberación. ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres que Dios quiere usar, que Dios quiere levantar? Si tú eres uno de esos hombres o de esas mujeres, quiero decirte que Dios no va a usar a una persona que se vive quejando. Vamos a Jueces capítulo 6 y el verso 11, que dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Estas palabras sorprendieron a Gedeón. Número uno, porque Gedeón no se consideraba ni esforzado ni valiente. Él tenía mucho miedo por la situación que estaba viviendo. Y número dos, estas palabras también sorprendieron a Gedeón porque escuchó algo. Le dice el ángel del Señor: Jehová está contigo. No le dijo estará, fue una afirmación. Le dice: Jehová está contigo. Pero vamos a ver, ¿cuál fue la respuesta de Gedeón? Gedeón dice: bueno, si está con nosotros o si está conmigo, ¿por qué nos está pasando esto? Verso 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Cuántos se sienten así? ¿Cuántos pueden decir: estamos de mal en peor?
Las cosas no se mejoran. Estos son tiempos difíciles. ¿Dónde quedaron aquellos tiempos maravillosos que estábamos viviendo? ¿Dónde quedaron aquellos tiempos bonitos en nuestro matrimonio? ¿Dónde quedaron aquellos tiempos donde compartíamos la mesa con nuestros hijos? ¿Dónde quedaron aquellos tiempos cuando había trabajo y había bendición? En aquellos tiempos las cosas estaban mejor, pero mira cómo estamos. ¿Dónde está Dios? ¿Algunos les ha sucedido esto? Dice Dios que no nos ha abandonado, que Él no nos ha olvidado. Mira, Gedeón le estaba echando la culpa a Dios por todos los problemas que estaban viviendo. Y es que somos muy dados a eso. No nos damos cuenta que muchas de las cosas que vivimos son consecuencia de nuestras malas decisiones. Pero Gedeón está culpando a Dios por todo lo que estaba sucediendo. Pero vamos a ver que ahora Dios está esperando algo de Gedeón. ¿Sabes qué es lo que Dios está esperando de Gedeón? Lo mismo que Dios está esperando de ti. Dios está esperando que Gedeón se levante. Vamos al verso 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve y con esta tu fuerza, y tú salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ahora Dios le dice: levántate, levántate y ve, porque tú vas a salvar a tu pueblo. Obedece porque yo te estoy mandando. Pero mira la respuesta. Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Lo viste? Dios está viniendo a un hombre para decirle que tiene una tarea, que tiene un trabajo para él, que él estará con él. Pero estamos viendo que le está respondiendo y le dice: no. Porque soy pobre, porque soy pequeño, porque soy insignificante. Y tú dices que así quieres usarme. Quiero decirte que Dios puede usarte. Dios puede hacer contigo algo grandioso, aún a pesar de ti. No te atrevas a pensar que Dios no puede usarte, porque tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios, y Dios puede hacer de alguien ordinario alguien extraordinario. Cuando tú crees que Dios no te puede usar, tú lo ofendes. Por eso, hoy yo te voy a dar 5 características que tienen las personas que Dios usa. Número 1, Dios usa gente común y corriente. Y a veces más corriente que común. Gedeón era un hombre temeroso, que se siente insignificante. Pero Dios le dice que él es valiente. ¿Por qué? Dios lo ve
valiente. ¿Por qué lo llama valiente cuando Gedeón se siente insignificante? Cuando tiene tanto temor en él. ¿Sabes por qué? Porque Dios no nos ve como nosotros nos estamos viendo. Porque Dios está viendo lo que tú puedes llegar a hacer cuando Él derrame su Espíritu Santo en ti. Cuando Él ponga ese poder, Dios ya está viendo qué clase de persona llegarás a ser. Dios ya te ve en la manera que te va a usar. Él ve todo lo que podemos hacer con su poder, con su Espíritu Santo, con sus dones. No es lo que tú ves, es lo que Dios ve. No es lo que tú estás viendo, es lo que Dios es. Él es poderoso para hacer de ti una persona extraordinaria. Tal vez tú no puedes hacer nada por ti mismo, pero Dios sí puede hacer mucho por ti. Vamos al verso 34, dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¿Quién vino? El Espíritu de Jehová. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. ¿Quién vino? El Espíritu de Dios. Ahora vamos a 1 de Corintios capítulo 1 y el verso 26 para que veas el tipo de personas que Dios está escogiendo. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es. Pablo le dice esto a los cristianos, a aquellos cristianos que enseguida iban a poner al mundo de cabeza. Dios usa este tipo de personas. Así es de que no es por nosotros. Él usa personas ordinarias, porque a Él le place hacer de lo ordinario algo extraordinario para su gloria. Ese es nuestro Dios, que puede tomar personas como tú y como yo para glorificarse. Mira cómo es Él. Él viene y toca nuestras vidas siendo tan viles, siendo lo que fuimos. Él nos puede usar. Tú puedes ver un instrumento. Imagínate el instrumento más caro. Por bueno que ese instrumento pueda ser, ese instrumento no va a poder producir música si un maestro no lo toca. Pero si el maestro lo toca, te sorprenderás de ver lo que puede hacer con ese instrumento. Dios es el maestro que puede venir a tocar nuestras vidas. Él puede sacar de ti lo más sorprendente. Dios puede usar a cualquiera, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a cualquiera. Dios puede venir a tu vida y tocarte y sacar la melodía más maravillosa de tu vida. Dile: Señor, tócame, saca lo mejor de mí. Segunda cosa que tienen las personas que Dios usa: Dios usa instrumentos limpios.
Dios usa gente limpia. Para poder tocar tu vida, debes estar limpio. Si tú te has preguntado, ¿por qué a mí Dios no me usa? Pregúntate, ¿cómo está tu corazón? Tal vez es porque tu corazón no es limpio delante de Dios. Los instrumentos que Dios quiere usar deben de estar limpios. Vamos al verso 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Había que limpiar la casa de toda idolatría. Baal era un dios terrible, era el dios de la fertilidad. ¿Y sabes qué hacían? Le ofrecían los bebés recién nacidos. Sacrificaban a sus hijos para este Dios. Verso 26 dice: y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. El problema que tenían es que se habían olvidado de Dios, le servían a otros dioses. Aquí hay algo importante. Si tú quieres, si tú deseas, si tú anhelas que Dios te use, debes de quitar los ídolos de tu vida. Ídolo es todo aquello que tú aprecias más que a Dios. Tercera cosa que tienen las personas que Dios usa. Dios usa gente valiente. Verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios quiere darte autoridad para que tú tengas la fuerza para pelear contra el enemigo. Le dijo a Gedeón: Gedeón, toca la trompeta. Y lo hizo. Y sabes, Gedeón reunió un ejército de 32,000 hombres. Vinieron a ayudarlo para liberar a Israel. Vamos a Jueces capítulo 7 y el verso 2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Saca cuentas. Vinieron 32,000 hombres que tenían un buen deseo. Pero de esos 32,000, Dios miró que algunos eran cobardes, que tenían temor, y Dios no quiso usarlos. Y entonces Dios dice: quien tenga miedo, que se regrese a su casa. Quien tenga miedo está disculpado. Váyase, regrese a sus cosas. Y 22,000 se fueron, corrieron, les dio miedo. ¿Y cuántos quedaron? 10,000. Gedeón se quedó con la tercera
parte, mucha gente puede salir corriendo ante los desafíos que Dios tiene para nosotros. Si tú tienes temor, si tú eres un cobarde, Dios no te puede usar. ¿Sabes por qué? Porque el miedo es algo que se contagia. Por eso Dios quiso sacar a todos estos hombres para que no fueran a contagiar de temor a los valientes. Mira, yo sé que hay temores normales en la vida. Podemos tenerle temor a una serpiente, o podemos tener temor a subirnos a un avión, y yo creo que estas cosas son porque tenemos un instinto de sobrevivencia. Pero hay un espíritu de temor que invade a las personas y no las deja ir a conquistar lo que Dios quiere darles. Alguien que tiene temor no será un buen soldado de Cristo. Porque alguien que pretenda ser un soldado de Cristo y sea un cobarde, va a estorbar, va a desanimar, va a contagiar de su temor a otros. Dice la palabra allí en Deuteronomio capítulo 20 y el verso 8. Esta era una ley que Dios había dado. Mira, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: quien es hombre medroso y pusilánime, vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. El que sea cobarde, el que sea fusilánime, el que no esté decidido, que se vaya. Qué peligroso es que un valiente se rodee de cobardes. No le sirven, le van a estorbar. Y la palabra dice: el que se sienta con un espíritu de temor sobre él no es digno de estar cerca de los valientes de Dios. Dice segunda de Timoteo capítulo 1 y el verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio significa que no tiene temor. Es una mente que está controlada por el Espíritu Santo. Cuarta característica que tienen las personas que Dios usa: son personas cautelosas. Dios había dicho: ya se fueron los cobardes. Ahora vamos a hacer otra prueba. Ahora vamos a ver cómo van a reaccionar. Vamos al capítulo 7 y el verso 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel podrás apartarme. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lambieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Dijo Dios: llévalos a tomar agua
al río. Ahí los voy a probar. Ah, no pensabas que Dios te va a probar. Ah, no pensabas que Dios te está mirando a ver si eres valiente y esforzado. Pues mira, los cobardes se fueron, pero ahora Dios quiere ver cuáles de estos hombres son cautelosos. Y la prueba consiste en que Dios los hace beber agua, pero hay una característica que Dios quiere ver. Dios quiere ver a las personas que son cautelosas. ¿Has visto cómo beben agua los perros? ¿A poco crees que los perros se arrodillan para beber agua? ¿Sabes qué hacen los perros cuando beben agua? Mientras bebían el agua, estaban mirando que no se vaya a acercar el enemigo. Y mientras ellos estaban en esta actitud, Dios los estaba apartando. El resto, lo que quería era tomar agua. Fueron y se echaron al río y no les importó el peligro. Pero aquí vemos a 300 hombres que están cuidando a los demás. Están preocupados por los demás. Y eso es lo que Dios está buscando. Hombres y mujeres que sean cautelosos, que puedan percibir el peligro que están corriendo los demás. Hombres y mujeres que sean capaces de cuidar la vida de otros. Y Dios dijo, con ellos me voy a quedar. Y fueron 300, nada más. Pero 300 agradaron a Dios porque tenían una posición en la cual ellos estaban alerta, mirando hacia todos lados, por si había peligro. Eran valientes y cautelosos. Tú te puedes imaginar lo vulnerable que puede ser un hombre cuando está agachado, y debemos de ser sobrios, vigilantes. Debemos de entender que tenemos un adversario, que es el diablo, y que él busca la manera en la que va a atacar nuestras vidas. Y no podemos ser ingenuos ante la vida. En todo lo que hagamos tenemos que ser cautelosos. Debemos estar en guardia. ¿Sabes por qué? Porque el pecado es la oportunidad del diablo. Como un enemigo inesperadamente. El pecado nos puede agarrar en un momento donde estamos desprotegidos. Por eso dice la palabra, el que esté seguro mire que no caiga. Porque muchas veces la caída en nuestra vida viene por descuidos. Porque deberíamos estar cuidándonos la espalda unos a otros y tratando de ver que el peligro puede venir a nuestra vida. Y eso es lo que Dios miró. Pero hay algo más. Quinta característica que tienen las personas que Dios usa es que son personas confiables. Gedeón tenía ciertas dudas y tú puedes leer la historia y vas a ver que fue un hombre que le pidió a Dios ciertas señales porque no estaba convencido. Pero es aquí cuando Gedeón cobra esa confianza, es cuando él entiende que Dios de verdad lo va a usar. Dios permite que se infiltre allí con el enemigo, porque él necesita escuchar esto. Él escucha
el sueño que uno de los soldados había tenido. Y entonces, en ese sueño, el soldado sueña un pan de cebada enorme que viene sobre el campamento y lo destruye. El pan de cebada era un pan que no tenía gran valor nutritivo o un gran sabor, no era como esos pastelitos que vas y te compras a la tienda o una de esas donas ricas y sabrosas que te tomas con tu cafecito, no, era el pan de los pobres. Y hay una simbología aquí porque te decía que el pan de cebada representa lo que nosotros somos. Somos insignificantes. Pero aunque el pan es insignificante, fue capaz de destruir el campamento del enemigo. Nunca tengas temor por lo que Dios puede hacer contigo. El diablo quiere que tú sientas temor. El diablo quiere que tú te sientas insignificante. El diablo no quiere que tú te conviertas en una persona extraordinaria. Porque Él sabe que cuando tú descubras todo lo que Dios puede poner en tus manos, entonces Él estará muy preocupado. Porque ¿sabes qué es lo que Dios quiere poner en tus manos? Es su Espíritu Santo. Dios quiere darte su Espíritu Santo. Pero necesitamos corazones limpios para poder tener el Espíritu Santo. Por eso es importante que sepas esto. Dios quiere usarte, pero si tú no estás dispuesto, otro va a usar tu lugar. Pero primero tienes que reconocerlo. Tienes que conocer a Jesús. Tienes que darte cuenta que Jesús es el que viene a nuestras vidas para que tengamos una relación personal con Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ríndele tu vida. Que el Señor te bendiga.